Fritura. Es conocida también como fritura a inmersión. Consiste en sumergir los alimentos en una grasa a temperatura elevada que provoca sellado de la capa exterior del alimento, el cual en término coloquial se le conoce como alimentos fritos. La temperatura de la grasa debe ser la adecuada y no sobrepasar el punto crítico de temperatura para no provocar la descomposición de la grasa, haciéndola menos dirigible y creando residuos tóxicos. El consumo debe ser inmediato, escurrir excesos de grasa para que el alimento no pierda calidad. Ponchar y sofreír. Consiste en sumergir alimentos en un recipiente sobre una fuente de calor y un medio graso que los lubrique, pero cocinándolos a fuego lento. Los ingredientes se van calentando poco a poco, desprenden su sabor y adoptan el del aceite. El ponchado se realiza con la cebolla, hacer sudar los alimentos. Confitar. Consiste en cocer un alimento en materia grasa, aceite, manteca de cerdo, mantequilla, grasa de pato, entre otros, o azúcar almíbar a temperatura muy baja y de manera prolongada. Se trata de un excelente sistema de conservación en los alimentos. El confitado se puede aplicar en carnes, verduras, hortalizas, pescados y frutas. Los ingredientes aromáticos utilizados son pimienta, romero, tomillo, entre otros. Cocciones en medio graso. Salteado. Cocción rápida en altas temperaturas con poca cantidad de grasa. Conocida como cocción al minuto, los alimentos deben ser secos y ser carnes de primera categoría. Las carnes blancas y pescados deben ser sazonados antes de su cocción y las carnes rojas después. Rehogado. Cocción que se realiza en alta temperatura sin superar los 100 grados Celsius, con ingredientes cortados pequeños y con el aceite justo y necesario para que se lubriquen. Hay que remover los alimentos constantemente para que el calor sea uniforme en todos los ingredientes. Se debe utilizar un sartén o cazuela precalentada considerando el material del recipiente. Las cocciones en seco y directo consisten en hornear y rostir, una técnica donde se cocina con aire caliente seco, usualmente en horno. Cocinar frente a un fogón con fuego abierto también es considerado rostido. Gratinado. Se le proporciona calor a la parte superior del plato preparado para crear una corteza dorada y crujiente. Baño María. Consiste en introducir un recipiente con los ingredientes a cocinar dentro de otro recipiente mayor que contenga agua. Al vapor. Consiste en cocinar exponiendo el alimento directamente al vapor. Hervir. Cocinar en un líquido burbujeando rápidamente y con gran agitación a 100 grados Celsius a nivel del mar. Escalfar o ponchar. Cocer un alimento en un líquido a una temperatura inferior al punto de ebullición. Se suele utilizar una temperatura de 80 grados controlada. Blanquear. Cocinar parcialmente un alimento y se realiza usualmente en agua. Se sumerge en agua por unos minutos y luego se pasa a agua fría, con el propósito de cortar la cocción, destruir enzimas en vegetales o para pelarlos fácilmente. Escaldar. Sumergir un alimento en agua hirviendo durante unos segundos con el fin de pelarlo o retirar su piel con más facilidad. Para detener la cocción se introduce en agua fría. Guisar. Cocción mixta, medio graso y medio acuoso. Se sumergen ingredientes en grasa y después se remojan con caldo o salsa. Al tapar el recipiente se da una cocción lenta y prolongada. Estofar. Cocción lenta y prolongada para que los alimentos queden tiernos sumergidos en caldos o jugos de cocción que le suman el sabor. En los últimos años han surgido diversas técnicas de cocción que no solo sustituyen a las técnicas tradicionales, sino también aportan innovación y personificación a los platillos frente al comensal. Por ejemplo, destrucción, que es conseguir que el comensal no reconozca el plato por los ojos, sino a través del gusto. Nitrógeno líquido. Es una cocción a través de la congelación. Se introducen los alimentos que se pretenden congelar en nitrógeno. Cocción al vacío. Cocción donde se introduce el alimento en un envase estanco. Se atrae el aire y se cocina a una temperatura constante e inferior a 100 grados. Impresión 3D. Impresora que imprime comida de manera rápida y saludable. Se trata de un escáner que analiza y retiene los alimentos para luego reproducirla con ingredientes no sólidos.